Hola a todos, bienvenidos al curso de Filosofía Antigua, a las clases prácticas. Yo soy Florencia Sal. La idea de estos videos es hacer pequeños resúmenes de lo que sería el contenido de las clases para aquellos que no se puedan conectar. Voy a subir estos videos al aula virtual o en su defecto, si ustedes entran por el blog, pueden entrar directamente al canal de YouTube y van a estar indicados con el nombre de Filosofía Antigua adelante, porque hay videos de otras materias. Además les voy a incluir también estos PowerPoints que paso en la pantalla, que también son orientativos. La idea de la clase de hoy es meramente orientativa. ¿Por qué? El texto de Colli es un texto que intenta reflejar el sentido, el estilo que desde los teóricos le pretendemos dar a la materia. Entonces, este pequeño libro, porque ustedes ya lo habrán, no sé si lo consiguieron ver, es muy breve, son de unas 90 páginas. Es un libro que nos sirve de eje, de columna vertebral. Por supuesto, además es muy lindo, o sea, es el enfoque que le da Colli a la filosofía y lo que él nos trata de marcar está muy bien escrito, es de sumo interés, vale la pena. Vale la pena leerlo completo y con atención. Yo por eso, y por otra parte, la lectura no ofrece grandes dificultades, salvo cuando empieza a introducirse específicamente en temas muy puntuales de filosofía antigua. Esos temas en realidad los vamos a ver en el desarrollo de la cursada. Por eso es que hoy solamente yo voy a dar pistas para su lectura, algunos comentarios, pero no me voy a meter en detalle con los capítulos. Los primeros 3-4 capítulos los pueden leer perfectamente ustedes solos y los siguientes en realidad tienen más sentido una vez vista la materia. Bueno, Colli es un pensador, yo ahí les armo en la primer ficha, que se dedica a la filología. La filología es una rama, en parte es una rama de la filosofía, o por lo menos es muy afín a la filosofía antigua, ¿no? Porque es una rama que estudia las raíces de las palabras, pero fundamentalmente se orienta o se centra en el lenguaje en el griego antiguo, ¿sí? Colli es un filólogo, pero además Colli tiene una función muy importante, que es que colaboró con Massimo Montinari en la primera edición completa de los libros de Friedrich Nietzsche. ¿Qué tiene esto de importante? La obra de Nietzsche fue muy tergiversada porque fue utilizada políticamente, no por él, sino por su hermana, que era ferviente simpatizante del nacionalsocialismo. Y entonces sesgó, ¿cómo diríamos? Partió, por decirlo así, la obra de Nietzsche entregando aquellos pasajes que podían ser útiles al nacionalsocialismo para su propia propaganda. Lo que implicó una tergiversación de la obra de Nietzsche, como es evidente. Recién, en 1958, estos dos autores, Colli y Montinari, se toman el trabajo de hacer una primera edición completa con ayuda de la República Federal, no, con la Democrática Alemana, en fin, o sea, antes de la caída del muro, ¿no? Y se ordena y se sistematiza la obra de Nietzsche como de verdad tenía que funcionar. ¿Por qué hago esta mención? Porque el nombre, el nacimiento de la filosofía,
nos remonta a un texto de Nietzsche muy famoso que se llama El nacimiento de la tragedia. Y acá vienen algunos datos de interés de esta obra, porque tiene una fuerte y profunda relación con el texto de Colli. Nietzsche es nombrado catedrático de filología en la Universidad de Basilea, pero sin presentar su tesis doctoral, lo que aparentemente generó algunos malestares, ¿no? Como una especie o sea, fue acusado, algunos fueron acusados de nepotismo, en fin. Entonces, y había sido elegido de ese modo, pero fíjense que es en la cátedra de filología por mérito a todas sus publicaciones hasta ese momento. En Alemania es muy estricta la acreditación. Nadie puede acceder sin unos exámenes muy complejos y sin pasar por ciertas pautas muy estrictas. Por eso llamó la atención. Y todo el mundo quedó a la espera del libro, porque básicamente en eso consiste una tesis doctoral, del libro que Nietzsche iba a publicar para acreditar de algún modo este nombramiento. Y ahí viene la gran sorpresa, porque El nacimiento de la tragedia no es un libro de filología. No es el tan esperado libro de filología. Aparte, Nietzsche era muy joven, tenía 24 años. Y al no ser este esperadísimo libro de filología, fue muy atacado por los filólogos alemanes, que son muy importantes en el estudio de la filosofía antigua y que son muy famosos y muy necesarios. Fue muy atacado. Encima, este libro, acá yo tengo un ejemplar, ¿no? Igual ahí les puse una tapita. En este libro él postula una hipótesis que es que la tragedia griega, y acá está el de Colli, ¿no? Que es que la tragedia griega tiene su origen en realidad en los cultos dionisíacos y en el desenfreno. Los cultos dionisíacos son famosos por haber sido unas reuniones desenfrenadas en donde se bailaba y la gente se embriagaba. Incluso aparentemente en sus inicios se sacrificaba a un bebé o a un niño, porque el nacimiento de Dioniso nace de la pierna de Zeus. Bueno, es un nacimiento mítico muy extraño. Y Dioniso es el dios del vino, ¿no? El dios de la embriaguez. Nietzsche rastrea esta historia de Dioniso y la une a las primeras presentaciones teatrales en donde había un desfile de coribantes con guirnaldas y flores embriagados que terminaban y que se dirigían a los teatros o al teatro, en fin. Se celebra a Dioniso en relación con el teatro. Y contrapone la figura de Dioniso con la racionalidad, la mesura y el equilibrio de Apolo, diciendo que esta tensión entre Apolo y Dioniso es la tensión que se encuentra en el mundo griego, la tensión y al mismo tiempo el equilibrio, ¿no? Pero que unos van a seguir esta cuestión de la racionalidad y la mesura que propone Apolo, el orden, en fin, y otros van a seguir la embriaguez, la pasión de Dioniso. Incluso este tema él lo va a utilizar en otras de sus obras, ¿no? Siempre va a hacer esta distinción entre las personas apasionadas y artísticas y las personas más rígidas, con mayores dificultades. Bueno, vamos a ver también algunas otras variantes, con mayores dificultades de conectarse con sus emociones, en fin, que hacen lo que se debe, ¿no? Une, ¿no?, lo apolíneo con esta cosa del deber, de funcionar como corresponde, en fin, en otras obras posteriores.
Se me están ocurriendo varias, pero nuestro curso no es Nietzsche. Pero este planteo que hace Nietzsche es lo que toma Colli para, o sea, de esta idea parte Colli para escribir el nacimiento de la filosofía. Bueno, aparte de los que influyen fuertemente son Schopenhauer, Wagner, bueno, un montón. Pero, por ejemplo, Colli también tiene un fuerte enraizamiento en el pensamiento schopenhaueriano. Y entonces el libro Nacimiento de la Filosofía se divide en, acá hay 5 capítulos, pero hay 4 capítulos más, en los siguientes capítulos, en donde Colli, tomando como orientación el planteo de Nietzsche, ubica el origen de la filosofía, en vez de en la razón, en la locura. Y, por supuesto, tiene que justificarlo, ¿no? Porque ya, o sea, tienen que tener en cuenta que en filosofía siempre se debe justificar lo que se dice y argumentar y justificar racionalmente. Y entonces empieza a señalar todos los elementos irracionales que dan origen a la filosofía. Y por eso el capítulo 1 se va a llamar La locura es la fuente de la sabiduría. Y en este capítulo va a analizar la conducta tanto de Dioniso como de Apolo, ¿no? Y cómo esta exaltación, la pasión, la embriaguez de Dioniso también está presente en Apolo, en la manía, en esta conexión que tiene Apolo con los oráculos, con las... pensemos que Apolo es el dios de la adivinación, es el dios de los oráculos, ¿no? Y el mundo griego tiene una conexión con esto de la adivinación del futuro, y los oráculos tienen gran importancia en el mundo griego. Los oráculos era una organización con sacerdotes, ¿no? Había algún agujero en el templo, por decirlo así, de donde emanaban vapores embriagantes. Se piensa que a veces eran como drogas, ¿no? Y sobre esos vapores hacían sentar sobre un trípode a la Pitía o Sibila, que era una mujer joven, virgen, en fin, que transmitía de una manera oracular, o sea, como todos los horóscopos, oráculos, en fin, de una manera no comprensible, llena de enigmas, el mensaje del dios Apolo, ¿no? Incluso la planta del dios Apolo es el laurel, y se atribuye al laurel también ciertas virtudes embriagantes, ¿no? Los sacerdotes cumplían la función de traducir el lenguaje de la Pitía. Entonces Colli dice, bueno, pero entonces Apolo no es el... Bueno, aparte la sesión aparentemente era una sesión muy desenfrenada, ¿no? En donde esta Pitía o Sibila, ¿no? Entraba como en trance o convulsionaba, ¿sí? Entonces lo que dice Colli es entonces... ¿por qué Apolo es el dios de la razón y la mesura y no el dios de la locura? Continuamos enseguida.